Bienvenidos al podcast de los Argonautas del Archipiélago Digital, un lugar de difusión en antropología. Comenzamos. Bienvenidos a los Argonautas del Archipiélago Digital. Y en esta ocasión, en nuestro segundo podcast en vivo por Discord, aprovechando esta plataforma. Y bueno, dos noticias importantes. Una, pues que al publicar el podcast por Odyssey, pues recibimos saludos. Ahí les estoy colocando en el chat en vivo los saludos que nos mandaron. Ahí si los pueden ver, si los quieren consultar. Un compañero de Odyssey que se llama @video, y hay otro por ahí que se llama @alicapot, algo así, algo por el estilo. Y bueno, mandan saludos a todos. Y también en YouTube pues nos mandan saludos aquí Skeptican, Andrés Moreno Nieto. Y pues bueno, van saludos de vuelta aquí desde el podcast en vivo. Ojalá algún día también los podamos tener aquí para poder platicar con ustedes. Pues me vuelvo a encontrar aquí con Fab. Fab, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien acá, de vuelta aquí en estas andadas. Y mira, trato de ocupar tu nombre que está aquí en el Discord, pero es imposible mantener tu identidad secreta, entonces pues mejor te digo de una vez, Vic. Tienes tantas personalidades. A ver, el Vic, Incauto Ska, Licenciado Chivo, ¿qué más? Pues ya ni me acuerdo. O sea, Oye, mocoso. Él puebla todo el archipiélago. Te dicen el fragmentado. El fragmentado, sí, Ándale. El teporoche del barrio, y un montón de otras cosas. Dice Cecilia que le gusta el apodo del Licenciado Chivo. Ay, muchas gracias. Sí, pues Muy sí, bien. pero total, es mi nombre, Víctor Manuel. Creo que ya nadie me conoce por mi nombre, hablando de eso. No, más bien que sí, ya suena como apodo. Sí, exactamente. Uh-huh. Pero sí, ahí andamos. Tanto gusto. De hecho, ya estaba confundiendo este podcast, así yo iba a decir Espacio 59, quiero que me pongan la canción de los hombres G. Y esa es otra de las noticias que tenemos. Resulta que pues las recomendaciones de las canciones entre el WhatsApp, bueno, también quien le interese, tenemos WhatsApp del podcast, tenemos Telegram del podcast. Fab, cámbiate a Telegram. Tenemos el Discord aquí en el chat. Compartimos aquí lo que son el podcast, ya sea de la versión de Spotify, ya sea la versión de YouTube o ya sea la versión de Odyssey. Por cierto, Odyssey no nos ha puesto ninguna censura ni nada, pero resulta que cuando subí el video a YouTube estamos parcialmente bloqueados. Eso me llamó bastante la atención. Estamos parcialmente bloqueados y el principal país que nos bloqueó, el primerito que nos bloqueó fue Corea del Norte. ¿En serio? Está interesante. Sí. Y bueno, andaba leyendo por ahí. Más bien, voy a editar un poco el podcast, las canciones de fondo, y se las voy a pasar a ustedes. Les recuerdo, pues básicamente en todo lo que he publicado tiene el nombre de Argonautas. En YouTube está como Argonautas del Archipiélago Digital. En Odyssey se encuentra como Argonautas AD, igual que aquí el servidor de Argonautas AD. Entonces, pues por ahí tenemos todas estas. Y en Spotify también está como Argonautas del Archipiélago Digital.
Ahora, Fab, Víctor, pues van a tener que abrir su canal para pasarles esto y también, ¿no? Que vayan aprendiendo edición, como que lo de la semana pasada de la división del trabajo, como que no me está gustando mucho. Me estoy No, hiper especializando en esto. yo solo apliqué lo que decía la lectura de que alguien tenía que ser sobreexplotado. Entonces, yo seguía al pie de la letra lo que dijo Legarreta. Ok. Sí, o sea, hay que aprender. Ya nada más porque Sí. eres doctor te sientes explotador, ¿verdad? Eso es lo que fue lo que dijo Legarreta, yo no dije nada, yo solo dije, hay que poner en práctica las cosas. Va. Entonces, en este escalafón, pues ya. No, Además, pero, tú y yo estamos al mismo nivel. ¿eh? Ahí hubo error de comunicación. Tú y yo estamos al mismo nivel. Al que tuvimos que haber explotado fue a Fabián. Exacto. Por alguna extraña razón no nos pusimos de acuerdo. Pues no, pero pues, él no aplicó lo del meme. De hecho, ¿No? quien quiera enterarse lo del meme, pues ahí está, es de los primeros memes que publiqué aquí en este chat. Oigan, les recuerdo el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, pues andábamos decidiendo hacer un tema sobre antropología de la música. Y la verdad, le he estado cambiando muchas veces el nombre a este podcast porque ninguno me convence. El que acabo de publicar, el tema que acabo de publicar aquí en el chat del podcast en vivo, tampoco me agradó mucho. Se siente como título de tesis, no sé, muy formal, algo así. ¿Música y Proyecté. antropología? Ajá, entonces andaba pensando, si el de la semana pasada se llamó Antropología y División del Trabajo, ¿qué les parece si lo nombramos Antropología y División de los Sonidos? Uy, ahí entramos Eso en suena más cuestiones tema de filosóficas, tesis, ¿eh? ¿Sí? Chale. ¿Acaso todos los sonidos son música? ¿O qué es música y No, qué es sonido? La exacto, música por puede eso, ser presa de la antropología social. exacto, por eso es la división de los sonidos. Ok, me sentí ignorado, está bien. Se aceptan sugerencias para el nombre del podcast, todavía estamos decidiéndolo. Ahí si alguien del público quiere cooperar para ponerle algún nombre vistoso, adelante. A la persona que bloqueé espero que no se haya enojado. Bueno, nada más bloqueé el micrófono, no bloqueé nada más. Y bueno, les comentaba, tengo aquí como una pequeña minuta de la temática de hoy. Pues básicamente, empecemos con el primer tema. ¿Qué les parece? Que es una pregunta que viene mucho al tema sobre lo que vamos a tratar de hoy y es ¿qué es o qué se entiende por música y su utilidad en la sociedad? Que eso es, creo que un tema de bastante debate. No sé por ahí quién quiere empezar. No, pues a respetar jerarquías, primero los doctores. Señor, Vic, Pues le hablan por aquí, ahí. la bronca es de que aquí no hay ningún doctor, todos somos antropólogos. Exacto, no hay jerarquía, somos una sociedad socialista. Sí, exactamente, esto es horizontal. Una comuna virtual. Exacto. Anarquista, ¿no? Pues no lo sé. Si lo quieres llamar así, pero podemos llamarle anarquista, aunque a veces alguien se tome el derecho de andar bloqueando micrófono. bueno. Pero eso es un uso defensivo de la fuerza. Es un uso protectivo de la fuerza, no impositivo. Creo que acabas de dar la definición de un estado. Sí, pues sí, de hecho, sí. ¿Alguien puede darle una galleta a ese muchacho? Permíteme, ahorita se la pongo. No, bueno, pero apoyo aquí al buen Fabián. Mi buen Vic, tú que eres experto en música, y todos los fines de semana te vas a escuchar Los Ángeles Azules, bailar salsa, cumbia, todo eso. Entonces, no sé, ¿qué opinión tienes al respecto de esto? ¿Qué es música? Más bien, ¿qué se entiende por música? El asunto es que la música puede ser considerada como arte, puede ser considerada una expresión, ser considerada una práctica social, ¿no?
pero en sí mismo es un reflejo de la sociedad a través de una práctica sonora, ¿no? Y una práctica sonora que va más allá incluso de los sonidos mismos, ¿no? La música no solo está entendida desde la ejecución de un instrumento musical, sino que más bien es como un momento, un espacio, los ejecutantes, las significaciones, los símbolos e incluso la utilidad social que tiene la música. Se puede entender desde diversas aristas y desde diversos factores o agentes que intervienen en la misma. Creo que lo básico podría ser como lo que decías tú, los sonidos, ¿no? Pero los sonidos mismos pues no ejecutan o no son considerados todos los sonidos como música, más bien es como ahí interviene la subjetividad, lo que es música para mí, a lo mejor no es música para algunos de nuestros invitados o escuchas que están acompañándonos, para lo que la estructura musical de un tiempo, de una etapa histórica, puede ser respetada o puede no ser considerada como una estructura musical válida en otra etapa histórica. Entonces es más bien esta parte de una práctica complementaria e integral. Creo que es lo que puedo decir para empezar el asunto, ¿no? Va que va. Oye, ahí yo me voy a sacar mi pasado musical. Me voy a poner estricto con la definición y sobre todo con la definición que te puede dar cualquier músico, ¿no? De acuerdo, cuando tú entras a una escuela de música, así que quieres ser así como el próximo Mozart, Beethoven, no sé, O tocaron los Temerarios. y terminas haciendo eso al final de cuentas. Pero no te mueres de hambre. No, acuérdate de la semana pasada, uno tiene la maldita costumbre burguesa de comer 3 veces al día. Aquí va. Ah, sí, que música se puede entender como el conjunto de sonidos y silencio. O sea, desde ahí empezamos con una definición que te dan los propios músicos, los que se dedican a encontrarle como esa complejidad a la música y que bueno, han hecho un gran bagaje teórico a partir de lo que escuchamos nosotros. Entonces, pues bueno, no sé. Fab, ¿qué tengas que opinar al respecto? Bueno, para empezar esta pregunta me hace sentir Oye, muy... ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ahorita que hablamos de estudiar música, tú das clases de música, ¿verdad? Y tocas en las tardes con los Temerarios. Hazme la buena, mi buen. Más bien, lo que quiero es tomar clases de música. Para ahora sí ser músico. Ok. Pero Bueno, no, más bien, digamos que nada más le hago al maje, como dicen por ahí. Me divierto con la más música. bien, él es bien música. Ándale, soy bien música. Esa es la idea, soy bien música. No, todavía disto mucho de tener ese título. Pero bueno, ya hablando de lo que es música, híjole, me hace sentir como si estuviera ya en mi examen profesional, mi chavo. Porque seguramente esa sería una de las preguntas que me darían mi sinodal. Pero bueno, para ir relajando el asunto. Ay, es que desde dónde. Una manera así muy sencilla, pero precisa, te puedo decir que la música es algo intrínseco del ser humano. En tanto que además de tener melodía, de ser un conjunto de sonidos y silencios que son armónicos, pues de entrada expresan el lado sensible del ser humano. O sea, aunque sea el reggaetón, va con un sentido. Y de ahí ya lo podemos jalar hacia las ciencias sociales porque todo objeto musical es un fenómeno sociocultural en tanto que es hija, por así decirlo, de un contexto y de una sociedad específica. Además de que la música también es un, digamos, depósito de la memoria, tanto individual como del grupo al que pertenece el músico. Asimismo, la música también es un medio en el que no solamente interactúan unas personas, sino que llega a ser agente de cohesión.
En tanto que por el mensaje, por la sensibilidad, por la ideología que llega a proyectar el objeto musical, pues genera una cohesión, genera un sentimiento de identidad, ¿no? Que tanto puede conjugarse con algún aspecto de tu historia personal, ya sea escucha o músico, como también lo que está ocurriendo con tu sociedad. O sea, bueno, tú eres antropólogo, pero sabes mejor que yo, ¿no? ¿Cuántas comunidades originarias o cuántos colectivos no ocupan a la música como un medio de preservación de su cultura y de transmisión de la misma, ¿no? Entonces, eso habla de que la música va más allá de ser un objeto de consumo o de un mero acto lúdico, ¿no? Que a veces eso es lo que llegamos a ponerla o para llorar en una peda después de que te corta tu chava, ¿no? Ahí es en donde sacas a José José, Juan Gabriel y todo ese arsenal. Me parece que la música va más allá de eso. Muy bien, muy bien. Hablando de esta idea de estructuras mentales comunes, pues sí, efectivamente, o sea, creo que estamos yendo más allá de la simple definición que te puede dar alguien que estudia música, ¿no? En ese sentido, pues la música no es nada más este conjunto de sonidos y silencio. En ese sentido, pues la música, como parte de la vida, depende de las instituciones, o incluso podría decir que las instituciones dependen de la música. Se da en una colectividad, se da en un contexto social, se da por gustos. Y aquí hay algo que traigo de anécdota dentro de lo que es la escuela de música en donde estuve estudiando, en que mencionaban que aparte de este conjunto de sonidos y silencios, y para que haya música debe de haber repetición y contraste, ¿no? Y en ese sentido, cuando se hablaba, por ejemplo, del reggaetón, eso decían que no se podía considerar música porque solamente existía repetición en el reggaetón, no había un contraste. Y en ese sentido, pues, había como una diferenciación muy grande entre una cosa y otra, ¿no? Y bueno, y hablando de esas instituciones, por ejemplo, la Escuela de Música es una institución, pero nuestra vida diaria es una institución. Y de hecho, pues uno también de repente, pues no sé, yo por lo menos dentro de la Escuela de Música nunca me hallé del todo, porque sí, me gustaba la música clásica, pero también me gustaban algunas canciones de reggaetón. Me siguen gustando algunas canciones de reggaetón, y ya lo dije. Entonces, de ahí, de hecho, me llama mucho la atención. No entendía por qué las personas tenían que decir gustos culposos con respecto a la música. Y de hecho, entendiéndolo de esta forma, pues creo que ya, no sé, ¿qué opinan ustedes con respecto a esta idea? Híjole, voy a sonar como diputado en campaña ante una entrevista incómoda. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ah, qué caray. Creo que ahora sí los dormí, ¿no? O sea, No, 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 mira, no, hay es una, que hay dijiste una, varias cosas bien interesantes y no me quiero perder ni aburrir a nuestro público. Entonces, por eso te digo, a ver por dónde va el fregadazo para poder contestar bien. es que ¿cuáles más son tus bien gustos culposos, estaba, Fab? Uf, híjole, mis gustos culposos de música. Pues algunas rolitas de Timbiriche que reconozco que no son tan buenas, pero son bastante divertidas. Y a estas alturas del partido y a mi edad, por nostalgia, unas rolitas de Bastrix Boys, perdón en inglés, Britney Spears, Cristina Aguilera. Sí tengo un lado bien popular del closet, fíjate. No sé, hay algunas rolitas también de Banda El Mexicano, la banda Machos, que de niño escuché y se me quedaron. Creo que por ahí una de Caló también, podría llamar como gustos culposos. Y algunos discos de Ricardo Arjona. ¿En serio te gusta Arjona? Algunos changos. discos, fíjate. Pues los escuché en mi niñez y me latió, entonces yo creo que por eso se quedó. Tus alumnos no van a poder volver a verte a los ojos. O sea, la verdad. Dijeron gustos culposos, ¿no?
Pues sí, pero esos son fatales, no manches. Te Bueno, pasé pero pues todo, pero estamos... Arjona. Bueno, Arjona de los 90s. Ojo, Arjona de Bueno, los bueno. 90s, cuando está descentrado. Ya del Bueno, está problema bien. para adelante sí está muy chafa el asunto, ¿no? Yo me quedo Sí. con la época de historia de un taxi o animal nocturno. Bueno, ya, ya. Ujú. Ah, ya cambias la Alejandro cosa, Topo. ¿no? Sí, ya no lo bloquees, Edgar. Ya me van ¿Mandé? a desterrar del archipiélago. Ya no lo destierre del archipiélago. No, no lo destierro. Yo también escuchaba Arjona. Entonces, ese pequeño silencio incómodo. ¿Qué hago aquí? Es que, No, pues mira, es que hablando de Víctor se está significaciones, autodesterrando. ya me voy, estoy tomando un kayak. Se me está yendo No, el internet. aquí hay una cuestión interesante, fíjate, porque hablar de lo que decía Edgar, de gustos culposos, y ahorita que menciona, por ejemplo, Fabián, de mi banda el mexicano y toda esta parte, ¿cómo lo resignifican? Porque la música es una resignificación constante. Yo me acuerdo que cuando estaba chavito, pues estaba la onda grupera en su máxima expresión, ¿no? Y entonces salían canciones como Ramito de Violetas, salían canciones como La noche que Chicago se murió de la banda Toro, salían canciones de la banda Machos, ¿no? Banda Maguey, o sea, toda esta parte, esta playa de grupos o de agrupaciones, además de, bueno, solistas como Elena o grupos de Tex-Mex, que era lo que se le llamaba, como La Mafia o Acuérdate del Grupo Unido, límite que ¿no? también pegó mucho en los Ajá, 90s. y la versión también que salió de esta Priscila y sus balas de plata, ¿no? Pero es Ándale, sí es cierto. curioso que, por ejemplo, canciones de Priscila son canciones que tocaban en inglés, ¿no? O sea, si aquí los compañeros, no sé si topen estos grupos, pero buscan la canción de Hair of Glass de Blondie y la versión en español la hace esta Priscila y sus balas de plata, ¿no? Corazón de cristal. La canción, una canción muy famosa de la banda Toro, que era La noche que Chicago se murió, pues es la canción de Pepper Lace, de The Night of Chicago Die, o la de Los Ríos de Babilonia, que la había sacado anteriormente Bonnie M y otros varios grupos. Se resignifican o se adoptan estas canciones en géneros diferentes y pegan. ¿Por qué? Eso habría que interpretarlo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, apenas hay una canción que pegó de Ramito de Violetas en versión ska que sacaron un grupo que se llama Los Tianguis, ¿no? En una versión de Ramito de Violetas. Y te va marcando como esta reapropiación, esta resignificación de la música por una simple y sencilla razón, y ahí sí estoy de acuerdo con Edgar, ¿no? Durante mucho tiempo se hablaba de gustos culposos, pero pues es parte de nuestro bagaje, ¿no? Es parte de nosotros, o sea, yo me acuerdo mucho de haber escuchado todos estos grupos, de escuchar por mis papás a Caminantes, a los Bookies, a Mirarios, y cuando yo ya elegí como la música que me gustó, pues en un principio pues ya, ay, es que eso no es música y que vive el rock and roll y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero después pasa el tiempo y terminas escuchándolo y te recuerda algo. Y entonces ahí es donde podemos hablar que la música también va ligada a la memoria. Te recuerda ciertas cosas a pesar de que la canción no hable exactamente de lo que estás sintiendo, pero te recuerda cierto momento, cierta nostalgia a una persona, ¿no? A un grupo de personas que a lo mejor ya no están, pero que sabes que compartiste algo con ellos. Y entonces esa función de la resignificación, de que la música en ocasiones suele ser el guardián de la memoria, pues también es muy importante, ¿no? Y es una de las funciones que puede tener la música en ese sentido. Hablamos de lo comercial, pero también vayamos a lo tradicional. Va acompañando y va significando a la gente eh, ciertos ritos de paso o ciertos momentos en la vida de las personas, ¿no? Y es ahí donde creo que hace falta hacer estudios desde la historia, bueno, desde ciencias sociales, eh, teniendo a la música como ejecutor. Creo que importó poco el primer tema que puse ahí como de la minuta y a nadie le importó hablar sobre la música de los músicos.
Entonces, pasemos Pues sí, directamente, ¿no? A esta idea de qué puede decir un científico social, no solamente el antropólogo, ¿no? Que no te pueda decir un musicólogo. Bueno, es que ahí ya lo estás tocando. El musicólogo se queda en la perspectiva de que la música es arte, de que es una expresión del lado sensible humano. Entonces, digamos que se queda corto, y eso me tocó, por ejemplo, a la hora de hacer la tesis, eh, al momento de conectarlo, por ejemplo, con todas estas problemáticas sociales, con cómo la sociedad asume incluso por qué un determinado género en una determinada época y en un determinado grupo social es válido y en otros no. O sea, y lo que menciona Vic es cierto, ¿no? En mi caso, yo muchos años viví en una vecindad y, por ejemplo, mis papás pues, me legaron ahí lo que es el rock clásico, la trova y géneros musicales que van más hacia, pues sí, letras más finas, más poéticas. Y asumíamos, por ejemplo, que ciertos géneros tropicales, por ejemplo, o grupera, que era lo que escuchaban los vecinos, pues no eran, digamos, algo que pudiéramos aceptar, ¿no? Y yo les digo, viví muchos años en esa vecina y me compré esa idea, y cuando me llegó igual en la adolescencia el gusto por el metal, por ejemplo, yo decía, ay, no, ¿cómo escuchar una cumbia, no? ¿Cómo escuchar una salsa? A pesar de que traía este bagaje. O el pop, no sé, me acuerdo que en esa época Neck estaba pegando muy fuerte. Tiziano Ferro, por ejemplo, también. Estoy hablando por ahí de los 2000. Y decía, no, ¿cómo voy a escuchar eso, no? Y ya ahorita, por ejemplo, incluso en las reuniones que tenemos en mi núcleo familiar, terminamos poniendo esas rolitas por nostalgia. O sea, al final terminamos aceptando. A mí yo recuerdo que igual de chamaco me cagaban los Backstreet Boys. Y la última fiesta que fui antes de que nos cargara la pandemia, estuve ahí guachaguachando en inglés con unos brothers en un karaoke que se armó en esa casa. Unas rolitas de los Backstreet Boys y de NSYNC, y no me acuerdo qué tantas madres cantamos. Y estábamos en nuestros 5 sentidos, ¿eh? Entonces creo yo que esas problemáticas, esos fenómenos que por la formación de un antropólogo, de un sociólogo, de un historiador, son más fáciles de analizar y de percibir, pues un musicólogo no, y no es por demeritar la formación, pero no creo que tenga ese alcance. Es más, ni siquiera un comunicólogo, un periodista musical, que también están por ahí muy enfocados en esos rollos. Y ahí también nos damos cuenta que la música es un escenario de conflictos de ideologías que se están peleando por a ver quién tiene una hegemonía. No sé, ahí es en donde vemos que la música es un pinche desmadre. Fascinante, por cierto. Exacto. Oigan, ¿quién es el osito? No sé. ¿El osito no es el que está grabando? Sí, pero es que dice Sofi Vera que el osito tiene razón. Sofía es una amiga que nos está escuchando, que por cierto también es músico. Ella es música e Órale. ingeniera química. Que por Oye, qué cierto me estaba chido. comentando ahorita por el WhatsApp que dónde andaba el chat porque quería ahí dar unos comentarios. Sí, Ah, ya ya. encontró el chat. El problema es que nosotros no encontramos al osito. El osito Bimbo, yo creo. Pero mira, aquí hay una cuestión muy interesante por lo que dice Fabián. Y creo que el punto que mencionaba sí se cumple en el sentido de, porque mencionas que es lo que se entiende por música y su utilidad en la sociedad, ¿no? Entonces, digo, nos abre la pauta para hablar de lo segundo, pero regresando un poco a lo primero, si entendemos esta parte de la música como no solo la idea que mencionabas tú de sonidos y silencios, entendiéndolo más allá de una práctica, también como una práctica performativa, pues tenemos una diversidad de posibilidades, ¿no? Y pues, te pongo el ejemplo de por qué no puede o por qué no se consideraría lo de silencios y sonidos. Eh, Cuando graban el disco de homenaje a Rodrigo González, hay una banda, todos graban su versión, pero hay una banda que se llama Consumatum Est, de los años 80, si no mal recuerdo, que se le hace la puntada de escoger la canción de la historia de la no historia.
¿Sabes qué es lo que grabaron? No. 1 minuto de silencio. Grabaron Ah, un no minuto de manches. silencio y eso fue la historia de la no historia. Yo pregunto, desde la concepción musical, ¿eso es música? Cuando solo hay silencio. Es una buena disyuntiva, ¿no? Sí. Me hiciste acordarme de los discos experimentales de John Lennon. De Yoko, Cuando ¿no? andaba en su transición, de salirse de los Beatles. Que grabó hasta los latidos del embarazo de la Yoko, que por cierto fue un aborto. Sí. No sé, de repente me recordaste, hablando de estas cuestiones de arte, me recordaste al tipo que fue y pintó un punto en una pared y por eso ganó o ofertó ese cuadro como por una millonada de dólares. Y ahí estaban los expertos de arte tratando de interpretar qué significaba ese triste punto ahí en la pared. Más o menos así me sentí. Sí, y es a lo que vamos, por ejemplo, y partimos de esto. Una visión artística o desde un arte entendido académicamente, marca esta definición, pero en sí mismo la definición es social también. Entonces, no podemos entender a la música sin un lenguaje performativo, ¿no? Es como, por ejemplo, Fabián no puede entender un concierto de metal, por ejemplo, sin las melenas largas, sin el estruendoso sonido, las introducciones, este, la parafernalia que hay alrededor del concierto, ¿no? Bueno, creo que eso de la melena larga, creo que no es porque no quiera, sino por resignación. No, yo me Te refería de tenías los que cantantes, compadre. Te tenías que agarrar de ahí, ¿eh? Estamos igual, no te Pero, preocupes. ajá, entonces, ¿cómo se llama? Va más allá de ese asunto, ¿no? Entonces, no solo es el sonido y el silencio, sino el contexto donde engloba el espacio donde se hace. No es lo mismo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Eh, no es lo mismo escuchar a un cuarteto de cuerdas, a música de cámara en un espacio habilitado para ello, como puede ser Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl, cualquier otro, que escucharlo al aire libre. Entonces, hay como públicos diferentes, es una experiencia diferente, a pesar de que se pueden ser ejecutadas las mismas. Caray. La experiencia, el espacio, todo lo que conlleva esto, pues es lo que lo hace, ¿no? Lo que lo define, no solo el sonido y el silencio. Entonces nos encontramos que puede haber una definición amplia de música. Sí es interesante esa parte. Ahí a eso voy también con lo que menciona John Bell Lakin, ¿no? Su definición de música, justo para entender todo esto que estás mencionando. Los sonidos humanamente organizados, que creo que es una definición que desde los antropólogos, desde la antropología, como se viene percibiendo todo esto, creo que es muy, muy exacta al momento de tratar de entender este fenómeno, de tratar de ver justamente cómo las personas construyen pues esta forma de comunicación que a final de cuentas pues ya se ha vuelto también un lenguaje muy complejo dependiendo de quién interprete, de quién escuche la música. ¿Ustedes qué piensan con esa definición de música como sonidos humanamente organizados? Pero incluso volvemos a la misma, ¿no? Ujú. O sea, la forma en la que Blaking está definiendo la idea de música lo encierra solo a sonidos humanamente organizados. O sea, hay Ajá, una organización humana del sonido, ajá. pero solo el sonido es lo que lo marca, o Pues lo ampliamos a partir de sonidos humanamente organizados acompañados de experiencias o identificaciones en entornos específicos. Digo, se me ocurre. Y no estoy sí. escuchando a Arjona. Yo creo que ibas a sacarla del problema. No, por ahí creo que andaban pidiendo la de Ramito de Violetas, ¿te la sabes, Fer?
No, no me la sé. ¿Cómo no? Pero si canto, ¿cómo se llama? Se van todos. Y hay hasta una versión metal de esa. Ay, ¿en serio? Sí, ya Sí. se volvió una música de culto. ¿No has escuchado una versión de metal de los Acosta? ¿Cuál, la de como Que una también, novela? sí, que es exactamente como dice Sophie Vera, que también fue hecha con sintetizador. Y te digo que, Por aquí, Sophie Vera, Ajá. estoy tratando de entenderle el nombre. Dice que, habla de los sintetizadores. Y ahí también hay otro debate con respecto a, sí, o sea, los sintetizadores, pero ahí ampliémoslo a lo que es la música electrónica también. Ah, sí, cierto. Ujú, Esa es toda una polémica. exacto. Toda una polémica. Ahí creo que ni Vic va a poder defenderlo. pues de que aquí hay una cuestión, hay que ponerlo en su contexto. ¿Cuándo nace el sintetizador? A finales de los 70, ¿no? ¿Y el sintetizador para qué se ocupa? Como un sustituto del órgano. Entonces estamos teniendo que tiene una función de instrumento musical. Ujú. Entonces tenemos que hay una experiencia y una organización a partir de un contexto específico. Un instrumento que desde su formación, desde su nacimiento y desde que se ocupa, hay una identificación o una utilización precisa, que ya después con el paso de los años va teniendo otras formas de utilización y apropiación de ciertos géneros que van generando sonidos nuevos. Es como la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica al principio pues, no era tomada tanto en cuenta y se volvió el símbolo, se convirtió el símbolo del rock and roll. Una guitarra eléctrica también se volvió símbolo del heavy metal, pero al inicio pues no era tan reconocida, ¿no? Y, bueno, vayamos a lo de sintetizador. Entonces, la polémica radica en esta parte de la música electrónica, pero volvamos a lo básico. ¿Qué es música electrónica? ¿A qué o qué estamos entendiendo por música electrónica? Si vamos a considerar solo la parte del beat, como ahora se le conoce con los DJs, pues estamos tomando en cuenta solo cierto género o cierta etapa histórica de la electrónica. Si, Ujú. si entramos con la idea de la música electrónica desde el inicio del uso del sintetizador, pues ya entramos en otra onda, ¿no? Es de acuerdo al contexto, ¿no? Que lo decía un poco Edgar antes de que era esta base, digamos, esta falla técnica, que no se pueda defender el asunto de la música electrónica. Digo, yo no soy fan de la música electrónica, pero considero que, bueno, de ser, tiene una profesionalización, por decirlo de alguna manera, en los cuales, bueno, a partir de la computadora y ciertos recursos electrónicos, pues administran, le dan orden a una serie de sonidos, ¿no? Que eso vuelve también, y ahí entraría una de las cosas que decía Edgar, meten sonidos de la naturaleza. No sé si has escuchado piezas de música electrónica y hay ocasiones que le meten sonidos de la naturaleza o Ujú. sonidos cotidianos, ¿no? No, pues de hecho ahí tienes proyectos como Enigma, ¿no? O el New Ujú. Age, en donde confluyen la electrónica con otros géneros musicales que tienden a experimentar con eso. Incluso mezclar, ¿no? Música tradicional de ciertas comunidades, culturas, con lo electrónico. Era, por ejemplo. Y entonces ahí entramos con una nueva experiencia, que es una de las cosas que, por ejemplo, Sofía, que hay mucha que experimental y es etiquetada de cierta forma. Sí, sí, definitivamente. Y además tiene que ver el Ah, anda, Polymarch, el polimar, claro. es cierto, exacto. Sí, sí. Y El entonces Polymarch. hay una diversidad enorme. Esta, Sí, también mucho tiene que ver el sentido, ¿no? Y qué tanto entra esta parte de lo humano. Porque hay, no sé tú cómo lo percibes, yo tampoco soy fan de la música electrónica, pero sí hay géneros que parece que todo está programado. ujú. Tal parece que es como si hubieran fórmulas, pum, 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 ahí ya, y no se percibe esta parte de lo humano que hace, que es inherente a la música. Y en cambio hay otros subgéneros de la misma música electrónica
en donde, como bien lo comentaste, ¿no? Entra esta parte de lo creativo del ser humano, incluso por ahí, no sé si estoy seguro, pero Steve Aoki, por ejemplo, o Paul Van Dyke, me parece, son gente que son DJs famosos, pero además tienen una formación musical sólida. O sea, no son como estos compas que, ya sé programar, ya sé medio mezclar, órale, ¿no? Ya hago la música. Muy bien. Sino que Sí, hay toda una base, ¿no? Y ahí también nos vamos hacia este debate de, pues, quién es considerado músico y hasta qué punto realmente es música. exacto. Ya nos escuchas, Edgar. Bueno, más bien Yo los habla. escucho, pero ustedes me escuchan a mí, Ya, Ya, yo ya, te ya te escucho. escuchamos. ¿sí? Ah, perfecto. ¿Qué les estaba diciendo? Aquí preguntan ¿y qué piensan de la música como marketing? Su. Eh, Uy, 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 uy. Muy bien. Marketing, ¿cómo lo que usan los partidos políticos o las marcas? Ajá. Bueno, a ver, aquí Yo yo voy tomo el llegando, toro. A así ver, que vas. Pues mira, vayamos a un caso específico. El movimiento naranja. ¿Alguien lo recuerda? me suena, me suena. Oye, justo había una broma sobre eso de la canción de Movimiento Naranja. Y es que sí te enteraste de que Paquita, la del barrio, va a ir de plurinominal por el Partido Naranja. Entonces la broma era de que iban a hacer la versión de Rata de dos patas, Movimiento Naranja. Y ¿me estás oyendo inútil? No, 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 no. Pero bueno, Sí, fuera de pero broma. fíjate, pues mira, hablando de un poco de esta parte de la utilidad de la música, ahora lo pensamos, que Cecilia lo plantea muy bien, en el sentido de la música como marketing, pero este uso de las marcas o de los partidos, pues es como esta parte de comunicar su idea, su producto, y que impacte con un sonsonete clásico, básico, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Que sí es peligroso, que sí es tendencioso, pero el éxito de una marca se lo pueden deber a una solo jingle. Y en este caso, por ejemplo, Movimiento Naranja se hizo viral por el hecho de la forma en que tocan, la forma de la interpretación del niño, ahora ya todo un jovencito, y que le sacó provecho el partido político. Pero no vayamos lejos, por ejemplo, el mal uso también de canciones que son referentes culturales, siempre pongo un ejemplo básico, bueno, dos. Uno, el de la Coca-Cola cuando utilizó la canción de Bella Ciao, eh, pues le quitan todo el referente cultural italiano por la cuestión de la resistencia, pero la gente se resiste a que esta canción permanezca como parte de la marca. Entonces encontramos también resistencias por parte de la sociedad que se niegan a quitarle esta parte combativa, digamos, a la música. Y las marcas, bueno, pues hacen su chamba de tratar de ver qué es lo que está pegando para posicionar su producto. El problema es que, bueno, ahora, ¿no? Antes se creaban jingles para cada marca y todo, ahora pues utilizan las canciones que están de moda, hacen una reversión o hacen una adecuación para que la gente lo tenga presente. Y por ejemplo, otra que tiene años, cuando Bacardi sacó una campaña y ocupaban una canción de Madness, la de One Step Beyond. Entonces igual, la gente identificaba la canción, sobre todo aquellos que vivieron su juventud en los 80, y decían, sí, yo me acuerdo de esa canción, pero pues odian el Bacardí, ¿no? Entonces, hay un doble juego de entre significación, memoria, recuerdos, nostalgia, y esta parte. No sé si recuerdan, por ejemplo, canciones emblemáticas, la que ocupaba los hermanos Vázquez, distintos por cierto ya, que era la de Jinetes en el Cielo. Ajá, del tandaran, taran, tandaran, taran, taran, tan, Exacto. tan, tan, tan. Entonces, se ocupan esas canciones que la gente ubica y incluso hay gente o sea, joven, ¿no? Que dice, esa es la canción de los hermanos Vázquez.
ya nadie se acuerda que son los jinetes en el cielo, ¿no? Y hay otras que son. Entonces, recapitulando y cerrando un poco especie de monólogo, el marketing se basa o echa mano de los recuerdos o de las experiencias de las personas cuando no tienen la suficiente creatividad para crear un jingle. Antes, en los 50, 60, las propias marcas tenían a sus compositores para hacer sus jingles. Ahora ya no. Ahora echan mano de piezas ya establecidas y que ya tienen cierta historia. Pero bueno, hay que agregar algo, y esto es importante, bueno, porque creo que para mí, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a Fito Páez, pero gracias a los comerciales, porque Tía Rosa sacó la canción de Dar es Dar, y entonces dije, wow, esa está genial, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de quién era Fito Páez hasta que no salió ese comercial, o el de Volkswagen, que ocuparon el de A Rodar la Vida. Entonces, ahí los comerciales, por lo menos a mí me sirvieron como de esta estrategia para poder conocer otro tipo de música. Y bueno, de hecho, ahorita esa canción, pues de repente también no puedo evitar yo imaginarme el comercial de Tía Rosa cuando escucho lo de Dar es Dar, pero me encanta esa canción también. O cuando escucho A Rodar la Vida, imaginarme el comercial de Volkswagen. Pero a final de cuentas creo que también sirven como esta cuestión, sí, lo ocupan con una estrategia comercial, pero también como sirven como una forma de reproducción también de lo que es la música. Y aquí hay algo importante, o sea, ¿no? ¿Quién escucha? ¿Quién toca? ¿Quién incluso canta? ¿Y para qué? Que es parte importante de todo este fenómeno que es la música, y que ahí va justo una cuestión muy importante que yo he observado, que es qué es lo que te motiva a ti de la música, ¿no? Para decir esto sí es música, esto no es música. ¿Y por qué aquello que te motiva a ti, que te hace cantar las canciones de, por ejemplo, Arjona a todo pulmón, hagan que Víctor agarre su kayak y se vaya del archipiélago? El problema no es que cante. El problema es que es Arjona. El problema es que les guste. Ok. Híjole. Y que ni siquiera sea culposo. No, fíjate que hay una cuestión ahí que decías tú, ¿no? Ahí interviene una cuestión subjetiva, pero la cuestión subjetiva de acuerdo a, por ejemplo, nosotros lo reducimos a gustos, ¿no? Pero no solo son gustos, es un bagaje cultural que traemos atrás de nosotros que nos fundamenta y que nos convierte o nos construye a nosotros. Por ejemplo, digamos, tú conociste a Fito Páez por el comercial de Tía Rosa. Yo, por ejemplo, a Fito Páez lo conocí porque escuchaba una estación de radio, bueno, en ese entonces se llamaba Órbita 105.7 y ahora ya es Reactor 105.7 y escuchaba, ¿no? Que le gustaba fumar al lado del camino, toda esta parte. Y había otra canción de Fito Páez que cantaban, pasaban mucho ahí. Y dije, ah, caray, pues este cuate pues escucha chido, ¿no? Y aparte se me hizo súper interesantísimo que lo definieran como rock y él tocara el piano. Ah, caray. Y de ahí, digo, no soy fan de Fito Páez, a ultranza, digamos, pero se me hace muy buen músico. Eh, y entonces dices, ah, caray, o sea, yo lo conocí de un modo, tú lo conociste de otro. ¿Qué es lo que conjunta esta experiencia o este gusto? Bueno, a lo mejor no lo conocimos de la misma manera, ¿no? E incluso a lo mejor no nos gustan las mismas canciones de Fito Páez, pero coincidimos en que para ambos significa que es una persona que sabe transmitir un mensaje y cierto estado de ánimo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Proyecta algo y que
a ambos nos significa algo interesante. Forma parte de nuestra, digamos, de nuestro soundtrack. Pero la experiencia de conocerlo fue diferente. Y lo Sí, mismo que por ejemplo, exacto. exacto. Por ejemplo, yo le preguntaría a Fab, ¿tú cómo conociste a Mago de Oz? Opa. Bueno, creo que tocando ese punto, am, tiene que ver, sí, la parte personal, pero también tu entorno, qué es lo que te hace ser más sensible a un determinado género musical. Y eso, por ejemplo, les digo, yo lo veo en mi caso, ¿no? Viví mucho tiempo en una vecindad, mi familia pues es de estrato bajo, venimos de abajo pues, y resulta muy chistoso que entre los gustos familiares esté el rock, esté la trova, esté el pop ochentero, un poquito de Juanga, pero también, por ejemplo, a mi mamá le encanta más o menos la ópera, la música New Age, que es lo que me lleva a la música clásica, por ejemplo, por mi papá Le Luthier, me lleva también a conocer un poco lo que es la música clásica, estar sensible, pero también entre el rock urbano. O sea, hay un cambalache que a mí me permite tener un referente que hace que yo le dé un significado y una simpatía a X o Y determinado grupo musical o expresión de este tipo de arte. Eh, en lo que respecta a Mago de Oz, y lo voy a tomar ahí de pretexto, mucho tiene que ver también nosotros cómo vamos interactuando con distintos grupos sociales y también con determinadas épocas de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, les decía, desde la infancia me encanta el rock, así soy fan de Queen, de Beatles, desde que tengo uso de memoria, Led Zeppelin, Deep Purple, y además el rock urbano, o sea, también por mi papá conozco a la Aragán, al Lead and Roll, Interpuesto, que por cierto es una expresión del rock que no es bien mirada, Dímelo a pero, mí, ¿mandé? dímelo a mí. Sí, ¿no? Y de hecho creo que por ahí tú también tienes un trabajo sobre eso. Y eso de alguna manera me sensibilizó a cuando yo entro a la pubertad, justo en la secundaria, yo conozco a Mago de Oz por un CD pirata de esos que eran muy comunes de aquellos años en los que te mezclaban metal o lo poco metal que nos llegaba de Argentina y de España con grupos de rock urbano. Y eso se conecta también con un Fabián a los 13 años, iniciándose en este rollo de cuestionar, de ser rebelde, de construirse su identidad personal. Entonces, cuando escucho Molinos de Viento, Fiesta Pagana, que es de lo primero que yo oigo de Mago de Oz, me voló la cabeza, me voló por lo exótico que sonaba el violín y la flauta con un rock pesado, que no me era tan desconocido por el bagaje que ya traía, pero la letra eso sí fue lo que a mí me dejó de wow, ¿no? Transgresora, pero al mismo tiempo poética, y eso me llevó a consumir más grupos de ese estilo. De hecho, en mi caso, ya de manera consciente, mi ingreso al metal es al revés. En vez de consumir grupos de habla inglesa, por ejemplo, Iron Maiden, para citar un caso, que era algo que no escuchaban mucho en casa, yo empecé oyendo en español Ángeles del Infierno, a Rata Blanca, Mago de Oz, y ya de ahí en la prepa fue que me moví hacia el metal en inglés, a medida que justo voy interactuando con personas que tienen pues ideas un tanto similares a las mías, pero a la vez distintas. El hecho de que tuviera por ahí dos amigos que descubrieron a la par que yo el gusto por el metal y andar intercambiándonos como si fueran tarjetas de Pokémon o de Dragon Ball Z, los discos piratas que llegamos a conseguir, pues fue algo que me hizo meterme más en esa onda. Y que te digo, mucho tiene que ver con los principios, con las ideas que en ese momento yo empezaba a defender. O sea, digamos que lo que tu entorno te está ofreciendo se conecta con lo que tú mismo vas construyendo y eso es algo muy rico. Y bueno, creo que ahí lo hago una analogía con la historia, ¿no? Hay permanencias y hay continuidades. En mi caso, pues el metal y todo lo que involucra culturalmente hablando llegó para quedarse y convive con gustos que había adquirido en otras etapas de mi vida. Pero ya, digamos, pasando los años y a medida que voy conviviendo con otras personas,
pues de cierta manera mi gusto musical y mi manera de entender la música ha cambiado. Ya no es, digamos, tan rígido como cuando incluso yo llegué a tener 20, 21, que sí, incluso llegaba a sentir pena porque escuchaba Mecano a La Oreja de Van Gogh, ¿no? Y no era algo que yo dijera así con orgullo, porque creía que estaba de alguna manera contradiciendo mis intereses o mis principios. Todavía a los 20, 21 era, no puedo decir metalero from hell, pero sí muy fan de lo que ofrecían, no solamente musicalmente, sino también culturalmente. Y no aceptaba que, pues también se valía escuchar pop, ¿no? Y eso, por ejemplo, me hizo cambiarlo a medida que yo tenía amigos y convivía con gente que le gustaba el ska, le gustaba la salsa, le gustaba el pop, y me hacían ver que desde esos géneros también habían proyectos que valían la pena. Por un amigo que justo es de historia de la UNAM y que fue por un corto periodo mi profesor de salsa, descubrí a Rubén Blades y me encantó. Y me encantó con otra amiga que es, por ejemplo, bueno, que era Les, que le encantaba lo de Van Gogh, que me explicaba cómo estuvo ese rollo, puta. Desde ahí me clavé más por esa línea del pop, de La Oreja, de Mecano, y se me fueron quitando prejuicios. Pero reitero, eso va en tenor a la interacción que uno tiene con los diferentes colectivos a los cuales va perteneciendo a lo largo de su vida y también, digamos, a la amplitud de los criterios que va construyendo y también a la historia personal. Muy interesante, sobre todo no se pierdan el próximo capítulo de la vida de Fabián, dentro de 8 días. Oye, tú preguntaste, o sea, ahora Sí, no te tú aguantas. tuviste la culpa, mi vida. No, mira, mira, siguiendo un poco lo que decía Fabián, y es a lo que iba. Él conoce a esta banda, y lo digo porque pues, es un gusto que tengo, por la piratería. Y entonces esto lo lleva como a ciertos referentes a construir este gusto y adentrarse. Y entonces, no todos conocieron al Mago de Oz, o incluso nuevas generaciones que escuchan ya al nuevo Mago de Oz, no lo conocieron de la misma manera, pero se identifican, construyen una identidad a partir de ese. Y entonces, pues, ahí entra el asunto de la experiencia, ahí entra el asunto del bagaje cultural. Es ahí como una parte interesante que no sé si viste el comentario que hicieron de Norte Collective, Edgar. Sí, sí, es lo que estoy viendo. ¿Sí ya lo leíste? Sí. Dice Not Collective, Tijuana Sound, Machine, música regional con electrónica, incluso identitaria en el sentido que... A ver, creo que mejor lo leo para todos, ¿no? Sí, porque parece que estaba pensando el Padre Nuestro. Sí, ándale. Norte Collective, Tijuana Sound Machine, perdón por el buen inglés, que tiene una propuesta de música regional con electrónica e incluso identitaria en el sentido que retoma visibilidad en un contexto de violencia exacerbada en Tijuana. ¿Qué opinan al respecto? Voy, Pues de acuerdo. voy, Y eso hay voy. una cuestión, y por ejemplo, Norte Collective sale como 3 segundos en el último capítulo de Rompan Todo y menciona algo muy chistoso porque los dos músicos que es Bostix Fusible, o sea, es un nombre compuesto, es Norte Collective and Bostix Fusible. Bostix Fusible tenían un proyecto previo a armar este colectivo Nortec y de música electrónica, ¿no? Entonces, ellos se encuentran, mencionan la anécdota que se encontraron, estaban comiendo en un restaurante y llegaron música regional, ¿no? Música de banda. Y entonces lo escucharon y dicen, oye, ¿por qué no hacemos algo así? Ah, pues sí, estaría chido. Y entonces empezaron como a maquilar el asunto y no les fue ajeno esta música y al momento de grabarla, pues no sé qué tantos proyectos haya como Norte Collective. Lo que sí sé es que no solo marcó una época, sino que volvió o trajo de nuevo a la escena la música electrónica en México, ¿no? Y la música electrónica entendida en estas mezclas. Antes de esto había habido un intento, si no recuerdo, por un grupo que se llamaba Titán, en el cual estaba
inmiscuido este cuate del Jay de la Cueva y el que ahora es Su Majestad Imperial Silverio, en el cual ocupa, por ejemplo, Silverio ocupa la forma de mezclar la música de Silverio, no es con tornamesa y computadora, son elementos anteriores, que tiene hasta grabaciones creo que en cinta o en cassette y lo hace en vivo. Y ahí varios. Pero sí considero, por ejemplo, que la labor que hizo, el estilo que creó Nortec, eh, hace que lo que identificaba a Tijuana antes era una bola de sombrerudos tomando un chingo de cheve, ligados al narcotráfico, y que Tijuana era el punto por donde no había pasado Dios. Con Nortec lo que hizo fue ver la otra cara de Tijuana, que era un aporte cultural, que era una parte, una amalgama, un mosaico de culturas en constante, se llama, contacto, capaces de identificarse a sí mismos o de crear una identidad heterogénea en un espacio tan reducido como la ciudad fronteriza de Tijuana, ¿no? Incluso hay un video donde salen varios artistas de Tijuana, ya no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo voy a buscar, pero sale, creo que sí participa Nortec, participa Danger, que es un rapero, participa Javier Bati y participa una cantante. Ahorita les busco, pero creo que es muy importante. Kinky no sé si sea de ese estilo, Far. Pertenece a la generación, pero pues más bien mezcla otras. Pero sí, Yeah. Nortec es un referente de ruptura interesante para la música contemporánea. Bueno, que ahí déjame agregar que no es algo nuevo. Si hacemos una revisión de la historia del rock en México, Tijuana pues fue un referente del desarrollo del rock, pero no en un sentido mercantil en sí, sino como tú bien lo mencionas, como una referencia cultural y como una visibilización regional y de valoración de, hey, ese lugar existe, no es de violencia, ¿no? O sea, los primeros grupos de rock de los 70s, los que dejaron de lado los fusiles de las bandas inglesas y norteamericanas y empezaron a hacer rolas originales como el Batis, por ejemplo, y también está, se me fue el nombre, que de hecho hasta se pintaba en el rostro, el ritual, por ahí está Tijuana Five, no sé qué, que ahorita se me escapa su nombre, pero todos ellos traen esa onda, que de hecho es lo que va permeando la generación de Avándaro, de no solamente es tocar el rock, sino de reivindicar el rock mexicano y específicamente su región. Algo que yo le veo, ya que tú mencionas esta parte, además del diálogo entre diferentes culturas a través de la música, con Tijuana, ¿no? Que es una de las bandas de ska mexicano más representativas y en donde también se da esta cuestión de, hey, no solamente es un lugar de violencia, es sin ley, sino también aquí hay una riqueza cultural muy importante. Y de hecho en esa línea van varias de las canciones de Tijuana, ¿no? Que además ese proyecto nace en un momento muy interesante de la historia de México porque es la declive del Estado forjado por el PRI, también un poco de la represión que se da hacia el rock, aunque bueno, a principios de los 90 regresa, del alzamiento del EZ que se da un poquito después, en el 94, y la proliferación del narco, porque ya no solamente fue Tijuana, también ya se empieza a dar en otras zonas del país, entonces todo eso procesos históricos que se dan a principios de los 90, de alguna manera permea el trabajo de Tijuana, ¿no? Y me atrevo a decir que no es el único grupo que recoge eso. Y bueno, me parece que Norte Collective de alguna manera es un eslabón más de esa cadena, que por supuesto sigue. Y eso, por ejemplo, también lo observamos con el etno rock, que por ahí, mi buen Orlando, que espero que algún día ande por aquí, Orlando Canseco de Música Híbrida, pues lo ha seguido también de cerca como periodista. Incluso hay un libro que se llama El Etno Rock en México. Y de alguna manera ocupa con la música mecanismos similares. Y hay unas mezcolanzas bien interesantes. Aunque ahí, por ejemplo,
que ahí es una de las cosas que, por ejemplo, decías tú, hay que entender una cosa, por ejemplo, el rock en los 70, como parte de un proceso, las bandas que mencionas, pues tienen un referente, pero siempre vienen a la Ciudad de México. Siempre existe como este cosmopolitismo en el sentido de decir, viene de Tijuana y viene como esta parte exótica porque tiene este contacto con el blues, el rhythm and blues y toda esta parte de tan cercanos a Estados Unidos y la forma en la que cantan el inglés pues es un poquito más trabajada que, por ejemplo, el Three Souls in My Mind, ¿no? Por ejemplo. Pero tienen esta necesidad o tienen esta idea de venir a la Ciudad de México para triunfar, como la Cruz de Tijuana, que también es otro grupo referente. Norte Collective, y a lo que me refiero con ruptura, es que desde Tijuana, al igual como me lo mencionas con Tijuana, no, desde Tijuana están haciendo un trabajo, y entonces no es que no se quieran mover, pero entonces reivindican su espacio expresándolo a través de su... ¿Y cómo lo expresan? A través de la música regional. Tijuana no tiene un componente político muy importante. Esta forma de sumarse al STLN es importantísima y de tomar espacios o de participar en espacios universitarios en favor del EZ. Pero, por ejemplo, es una mezcla entre ska, el blues, esta parte, y Nortec, pues lo que hace es una de lo electrónico. Entonces, no es que demerite, ¿no? No, al contrario. Más bien, en cada uno de sus contextos son referentes, son rupturas, son transgresiones. Pero tenemos que ver también el contexto, que es una de las cosas que hablábamos ahorita. La música no se puede entender fuera de su contexto porque es un reflejo de la sociedad donde está emanando. Y la canción que les estaba diciendo se llama TJ Funk, donde participan Javier Batis, Aguina, Danger, Diana Campos, Jonas Mart, Sebastián Farrugia, Víctor Blanco, Paola Lozano, Euforia Brass Band, Priscila Carrión. Son como puros, es como una especie de Tijuana All Stars. Ya lo puse en el chat por si quieren escucharlo. Sí, suena muy interesante. Entonces, nuestro anfitrión, ¿ya se fue a dormir? No, aquí estoy, sí, estoy escuchando. Nada más que O tomaste tu kayak y te fuiste también del archipiélago. estoy tomando una Hicimos un clase, golpe de poniendo estado. atención. ¿Qué tal si viene algo en el examen que no haya escuchado bien? No, bueno, ahora sí que yo me declaro ignorante en el tema, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente pues ustedes realmente son expertos en esta cuestión de lo de la música, ¿no? No sé, yo solamente tendría para agregar en esto que pues bueno, todos estos ejemplos que nos han estado dando con respecto a lo que es pues la música, con respecto a lo que son todos estos formas de expresión, con todos los debates que se puedan dar. A final de cuentas, pues es lo que ya estábamos mencionando al principio, ¿no? Reforzar las experiencias. Y sobre todo las experiencias que han dado un resultado significativo para cada una de nuestras vidas, ¿no? Y de nuestro contexto social. En ese sentido también es importante ver, por ejemplo, lo que nos está publicando Víctor en el chat, ¿no? La producción y la reproducción musical. En cierta forma, pues hemos retomado mucho lo que es la recreación en esta producción y reproducción, pero fíjate, y dentro de esta recreación, pues también de repente encontramos como pues cierto prestigio, ¿no? Entre quienes tocan y escuchan cierto tipo de música. Un tema que sí no hemos tocado y que creo que también tiene que ver justamente con nuestros reforzamientos sociales, puede ser la música con fines religiosos, por ejemplo, que eso también es algo bueno, no sé, no veo a Víctor o a Fabián como muy expertos en ese tema, a mí tampoco. Pero otra cosa muy, muy importante que también está dentro de esto de la producción y la reproducción musical, dentro de todos estos factores, pues tiene que ser también la música como obtención de dinero, maldito YouTube.
en el sentido de que justo se empieza a monopolizar esta forma de expresión, ¿no? Y, por ejemplo, esto que les contaba al principio del copyright que nos puso YouTube precisamente por ocupar ciertas canciones y de que Corea del Norte nos haya parcialmente bloqueado por ocupar una canción también. Que por cierto, ¿qué decía la canción? ¿Por qué nos bloquearon? Ahorita que lo pienso. No sé, nunca me enteré. Víctor es el que la Que la canción sugirió. del rock soviético Ajá. solo habla del verano. Habla de una No. experiencia con un cuate que tuvo en un verano, y cómo dice el verano va a terminar o el verano terminará. Luego les paso si quieren la versión subtitulada. Sí, yo tuve que buscarla porque yo no sé ruso, ¿no? Básicamente. Un La mensaje única palabra en comunista. ruso, Es como la no, Sputnik B. no, la única palabra en ruso que conozco es vodka y ni siquiera me gusta. Fíjate, esta cuestión de la idea de la obtención del dinero también tiene que ver con una cuestión de uso y consumo, ¿no? Que un poco lo decían, lo preguntaban en cuanto al mar, pero vamos, hay cierta música que si bien pues, o sea, podemos tenerla en cuenta como este producto de consumo, que básicamente pues habla de generalidades que las muchas pueden tener en cuanto a sentimientos, recuerdos, nostalgia, ¿no? Y otra que es de uso que acompaña estos ritos de las comunidades, ¿no? Como puede ser el hecho de ritos funerarios, ¿no? El acompañamiento, por ejemplo, de ritos religiosos que tienen que ver o configuran de cierta manera rituales, ¿no? Por ejemplo, en la lectura que tuvimos, que es la introducción de la revista Cuiquilco, que está dedicada a música, José Andrés García nos dice algo muy interesante, ¿no? Hay, estamos o vemos muy fácil a las personas de religiones distintas al catolicismo que tienen expresiones musicales o alabanzas en distintos géneros, ¿no? El rock, el ska, bachata, la salsa, el mariachi. Y el catolicismo tiene como cierto rigor de no dejar entrar este tipo de música. Sin embargo, hay un concilio, el Concilio Vaticano II permite ya las manifestaciones de religiosidad popular. Y en esas entra, por ejemplo, que el mariachi pueda acompañar una misa siempre y cuando sepa los tiempos litúrgicos. Que incluso hay una composición de mariachi que se llama Misa Panamericana. Pero incluso anterior a esto, hay manifestaciones de música tradicional ligadas al religioso o a cantos y a rezos. Por ejemplo, viene a mi mente los parabienes o déjame acuerdo, había unos ritos funerarios que se acompañaban con una velada de minuetes, que un conjunto mariachero, entendido como solo un conjunto de cuerdas, acompañaba los rezos durante la noche. Por ejemplo, a quienes hemos acompañado a nuestra abuelita, tengo abuela, pero llegué a acompañarla alguna vez a un rosario, a varios rosarios, y se hacían cantos. Y el canto también es considerado música, ¿no? Entonces, va acompañando estas partes, ritos de oración, ritos religiosos, y eso es de uso, ¿no? Y una significación especial, no tanto de... Y podríamos diferenciarlo en ese... Sí, de hecho, bueno, nosotros lo vemos aquí como, por ejemplo, mencionaban en el chat lo de la cuestión de Spotify, ¿no? Cómo genera también ingresos o cómo puede generar las personas ingresos con su propia música. Pero dentro de la música tradicional, las personas también pueden generar incluso cierto poder, los músicos generan cierto poder de la comunidad. Me acuerdo que en una práctica de campo, los tocadores de música tradicional eh, llegaban a cobrar entre 15,000 y 20,000 pesos por festividad, en lo que duraba pues el ciclo festivo, ¿no?
Entonces, no podías contratar a un tocador por menos de eso, porque y no se podía hacer la fiesta sin ellos, porque ya se volvió una parte fundamental de todo el proceso ritual. Es decir, incluso las personas pues buscaban ya determinados tocadores que eran los que conocían mejor el rito, ¿no? Entonces, en ese sentido también, o sea, esta parte que es fundamental para la vida social, que te da, pues, le da significado, a, a esto que pareciera tan simple como una festividad. Las personas que se dedican a la música en cierto momento generan poder y en cierto momento también, a partir de que eso les puede generar un beneficio económico, pues también los hace ascender económicamente. Sí, que eso va ligado a una actividad profesional y a cierto estatus que generan en comunidad, ¿no? Ajá. Y de hecho por ahí también, Fabián, una película. ¿Eh? Ay, no los escucho. ¿Eh? Te me perdiste, Edgar, Edgar. todo por empezar a hablar de la película, Ah, que que es yo muy no la vi, buena, por ¿eh? cierto, ¿Mandé? yo no la vi, siento aludido, me siento excluido. Está muy buena, ¿eh? Está muy, muy buena. Te la recomiendo. ¿Tienes Netflix? No, pero ya la buscaré después, no te preocupes, luego la checo. Ah, yo tengo el link en donde la puedes ver pirata, te la Ah, mando. va. Me enamoré totalmente de ella, de de la protagonista, de la historia, la trama y de también ahí del papel que tiene la música. No ahondaré más porque no quiero spoilear, pero sí, amable público, véanla. Es imperdible. Manda el Imperdible. link al chat para que todos tengan acceso. Sí, no, sí, sí, sí. Sí es lo que voy a hacer. Está buenísima. Y hablando de Buenísima. acceso, nuestro anfitrión sigue teniendo problemas. ¿Ya está? Ya saben que esto de la tecnología pues, no tiene palabra de honor. Seguimos en este sentido. Y creo que no sé qué iba a preguntar Edgar, está buscando la forma de saltarse de nuevo. Pero esto pues nos lleva a un sentido de las significaciones y el sentido que tiene la música en una sociedad, ¿no? Un poco el uso social de la música, que va de la mano con los sentidos de identidad, de comunidad, de memoria y de mecanismos que se van construyendo desde las comunidades o ciertos grupos para poder preservar, para poder dinamizar esta cultura musical o estas expresiones para que no se pierdan. Exactamente. Es Y algo que muy además se van interesante. enriqueciendo. Exacto, porque la música, al igual que la cultura, es dinámica. Y nosotros, por ejemplo, pongo el caso de las músicas tradicionales o de las músicas populares en México, como el mariachi, como puede ser son jarocho, cuando se busca patrimonializar, se, se lanza o surge un debate muy interesante, muy amplio, en el sentido de qué es lo que se busca, de preservarlo. Entonces, ¿preservarlo de qué manera? ¿Se busca difundirlo? ¿Se busca enseñarlo? ¿De qué manera? Si lo que se busca es preservarlo, entonces tienes que permitir que sea dinámico. Porque una cultura que la vas a reservar o que la vas a conservar o una especie de objeto de museo, pues no funciona. Si lo que buscas es preservarlo en función de ser un aprendizaje específico, pues entonces puedes transmitir estilos, puedes transmitir formas de tocarlo y entonces ahí implica algo. Pero la cultura, bueno, en este caso la música, pues tiene su propia dinámica social y su propia forma de perpetuarse. Querido Edgar, ¿por ahí estás? ¿Sí? ¿Me No, oyen? creo. Ah, ya estás. Sí, Va, ya. órale. Sí. Sí. Ok. Sí, sí, ¿Qué sí. sigue en la agenda? Que sigue en la agenda, pues las reflexiones finales. Ahora sí que hemos agotado los temas. No sé si hay alguien en el público que quiera participar.
que tengan Una alguna pregunta. duda al respecto de esto. Mentadas de madre también se valen. Pueden participar ya sea platicando o escribiendo, ya saben. Estamos al pendiente de sus mensajes. Sofi Vera nos dice, mentada al que nombró a Arjona. Te dije que no te iban a ver a los ojos otra vez. Ya me ensartaron. El problema no es que cante, el problema es que componga. ¿Cómo referirme de ti si yo no puedo? Pero Es la Muy ha última sido bien. vez que va muy... a cantar, ¿eh? Una voz horrorosa. Espérate, estamos recibiendo el mensaje también de alguien más, de Lam Bastet. Espero que se pronuncie así. Muchas gracias, Sofía. Gracias, abrazos de vuelta también. Creo que esto de hablar en micrófono que como que a todo mundo le apena. Pues no se apene. Ah, A ver, dice, hablar de la música da para mucho, incluso mensajes sublimes si pones Arjona. subliminales, sí. Pero sí, Subliminales. Ah, ok. les cuento una anécdota rápido. A Hubo ver, A ver, venga. una ocasión, por ejemplo, donde le decían mucho al grupo Luzbel, ya se había salido Arturo Wizard, que pues, eran unos satánicos, que eran una apología del diablo, que eran un montón de cosas. Y que si ponían al revés sus discos, pues iban a determinar, eran mensajes ocultos, ¿no? Y entonces tomaron esto, los del grupo, y hay una canción que se llama Lluvia de Metal. No, sí, creo que se llama Lluvia de Metal. Y entonces al inicio se escucha una voz así medio maquiavélica. Y entonces todos se dijeron, no, ya ven cómo teníamos razón, esos cuates son unos diabólicos. Y entonces les preguntaron, ¿no? Que no, pues mira, tanto era la insistencia que lo que hicimos sí fue grabar un mensaje oculto, pero el mensaje oculto es una cita textual de un libro de una persona que hace una novela acerca del infierno. Y entonces básicamente lo que decía el mensaje era de más vale irse al infierno y engrosar las filas de un ejército que vivir toda la vida en el cielo arrodillado o algo así. Pero o sea, tanto era la insistencia que la gente decía que tenía mensajes finales que ellos jugaron con esa parte y realmente hicieron algo. Pero no era algún mensaje diabólico, sino era una cita textual. No, y ahí te das cuenta también de cómo se distorsiona, por así decirlo, ¿no? El mensaje que viene en la obra musical, que una cosa es lo que tú como autor mencionas, y la otra cómo percibe la gente a partir de sus referencias, ¿no? Incluso aquí con el caso de Luzbel, pues se mostró ciertos prejuicios. Que ahora que mencionas eso de poner ahí mensajes subliminales o poner las rolitas al revés para encontrar ahí cosas medio turbias, llegó a ser hasta explotado como un recurso mercadológico, ¿no? Por ahí me acuerdo que hasta la Gloria Trevi en los 90s llegaban a decir que ella también llegó a poner mensajes ocultos en sus rolitas. sí, mi mamá le quemó todos los discos a mi hermana. ¿En serio? Y ligándolo un poco con Gloria Trevi, ¿alguien recuerda la canción de la papa sin catsup? Ajá. Sí. Esa la compuso un cuate que se llama César Lascano Malo. Alascano Malo sí lo Ajá. conozco. Y entonces, en una entrevista que le hacen para promocionar su disco, como él había hecho esa canción, le dicen, oye, pero tus canciones no tienen mensajes subliminales, no pasa nada si ponen al revés el disco. Y agarra y les dice ese güey, no vayan a poner al revés el disco. Se jode su estéreo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿No? Entonces, esta parte, hay un Ok. mensaje aquí de Lambaster. Sí se pronuncia así. Yo tengo de preocupar. Se pronuncia como tú quieras que se pronuncie, no te preocupes. El idioma es de quien lo habla. Se necesita una segunda parte de este tema. Ok. Mientras tanto, por favor, no pongan al revés el podcast, si no van a Sí, escuchar no. los mensajes ocultos de Víctor. Sí, chale. Sí los ibas a grabar, porque no los he Va a ser una mandado. clase de matemáticas y lo ponen al revés.
Ándale, O la historia No, del déjate taxi de Arjona. exacto, ándale. Ándale, Cantada para por invocar Víctor. el aquelarre. No, toda esa parte. O las mil y una No, noches de Franz, ¿no? Por ahí va a aparecer también. Ándale. tú lo que quieres Pues es que te bueno. bloqueen, ¿verdad? Porque ya no quieres que te vean a los ojos. Pues ya perdí mi dignidad, mi chavo, ya. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más da? ¿Qué más Muy da? bien, muy bien. Oigan, Chico, pues bueno, ya, ya llevamos aquí, pues no sé si 2 horas, creo que no, porque el oso que está grabando ya, entró tarde aquí al podcast, pero pues sí, ya llevamos más o menos como 2 horas aquí en el podcast. Eh, yo, de entrada, pues les agradezco otra vez su participación. Va a tardar un poquito la edición, es tardado la edición de esto, pero no se preocupen, en cuanto esté, pues ya saben, se las paso. Ya vayan abriendo su canal porque también les voy a pasar la anterior, porque a mí YouTube no me quiere, me bloquea, sobre todo Corea del Norte. Entonces, Sí, mándame el archivo en Drive ajá, y yo lo subo a mi entonces, pues, canal. va. ¿Tienes canal? Sí, se llama Fabián Historia. Ahí subo mis clases. Ah, perfecto, pues bueno, por ahí ya, tendremos, otro canal de comunicación. ¿Y tú, Vic? Ya se Me durmió. volví. Ah, ok, pensé que me había vuelto a sacar esto. No, pues sí, creo que ya se nos fue a dormir, ya es noche. Pero bueno, no sé, bueno, Fab, no sé si te quieres despedir con algo. Claro, pues la música nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que todo cambia, es abierta. Creo que la música es algo inherente a nuestras vidas. Pero también hay que asumirla como un fenómeno complejo en sí, que no solamente tiene esta parte lúdica con la cual nos emborrachamos ahí con rolitas de José José, sino que va algo más allá. Y que pues no solamente hablando de música tradicional, sino también de la música popular, pues es algo que los que nos dedicamos a las ciencias sociales y a las humanidades, pues debemos de ponerle una mayor atención al público que nos acompañó en esta velada, que bueno, hemos quintuplicado la audiencia, de tener uno ya tenemos 5, 4, no, 4, 4, ¿ya 3, me escuchan? bueno, fueron 4, ya. Pues les agradezco ¿Ya? mucho que hayan estado aquí, a nombre de el resto de panelistas, que nos acompañen dentro de 15 días. Yo sí voto porque haya una segunda parte de este tema, la verdad es que es padrísimo. Y pues no queda más que queden pendientes de la próxima emisión. Estamos despidiendo, pero pues acuérdense que les había dicho que tenían que traer tema de propuesta, algo que quieran abordar. Yo ya te solté el reto con esa película. Ajá. Bueno, puede ser la película, puede ser una primera sesión de cine debate, puede ser. Ándale, puede ser, fíjate, me gusta. Sí, podemos agarrar esa peli para probar qué tan buenos somos con el cine debate. ¿Qué opinas, Ok, Vic? vale, me late. ¿Sí? Es Y una ya pasaste película el, ya, ¿Ya pasé qué? sí, ya pasó, que si ya había pasado el link para que el auditorio pues vea qué película es. Ajá. Y pues nosotros cuando subamos podemos dar el link para que las personas vean esta película también. Eh, Sí, sí, sí. sí, yo estoy de acuerdo. Conclusiones, Vic. Primero, sí estoy de acuerdo en que se haga otro programa, pero sin Arjona. Ujú. Este, primero. No te Segundo, no me ha preocupes, luego llegado el traemos cheque. a Luis Miguel. Ah, bueno. Segundo, no me ha llegado el cheque. Nos bloquearon el video, Vic, o sea, ¿qué Ah, esperabas? pues, entonces todo lo que se monetice en ese video cuando lo suban, es que yo iba Es a para recibir el YouTube. dinero. Yo esperaba que todo lo que se monetizara en Corea del Norte iba a ser para mí, caray. Y fue el país que bloquearon, ching.
Pero bueno, no, mira, creo que la música como práctica, como parte de la vida es interesante. Creo que las distintas disciplinas que la abordan como fenómeno, como objeto de estudio, pues tienen su, digamos, su encanto, ¿no? Tienen también su intencionalidad y tienen también una rama de profesionalización que puede dotar como una explicación acerca de esto, ¿no? Es muy interesante, sí, es muy amplio. eh, Creo que sí valdría la pena dar otro panorama, ¿no? Hemos vertido y hemos compartido con las personas que nos escucharon esta ocasión y con las que posiblemente nos escuchen a lo largo de las reproducciones de YouTube, pues cosas que van a cuestionarse, que van a criticar y que eso pues va a permitir que retroalimentemos y sigamos reflexionando en torno a esto, ¿no? Por mi parte, pues no me queda más que agradecer, ¿no? Agradecer la invitación, la charla y bueno, la atención que generamos con nuestros invitados de esta noche. Va, que va. Se me acaba de ocurrir una idea. Ya que va a ser el película propuesta por Fab hace la propuesta de Minuta. Ok, Muy va. bien. Ajá. Se los mando el ¿Y domingo. Ajá. ¿Y qué te parece que la continuación del tema de la música se lo dejamos a cargo de Vic? Perfecto. Me late. Dentro Hagamos de un 2. podcast. Sí, sí, hagamos un podcast como ese de los Simpson que decía el club de los no Homero. Hagamos el club de los no Arjona. Más bien, ahorita somos como lo que decía la sesión pasada, ¿no? Estos becerros rebeldes de la academia. Exacto, exactamente. El club de los no académicos. Sí, Ándale. una tercia de enanos rebeldes. O unos becerros enanos rebeldes. Eso suena mejor. Sí, 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 eso sí. es lo mejor. Muy bien, muy bien. Entonces, ya quedaron decididos los temas dentro de 15 días. ¿Y de un El primer mes? cine debate. ¿Dónde? Sería un mes, ¿no? Porque en el cine debate nos llevaríamos una sesión completa. Sí, por Por eso, eso, dentro de 15 días el cine debate y dentro de un mes la continuación del tema de la música. Ándales, andas. Entonces, pues bueno, acabamos el podcast y también pues muchas gracias. Nos estamos viendo dentro de 15 días entonces. Va cuídense igual. Excelente mucho, noche, muchachos. Cuídense. pásenla bien. Mucho rock and roll. Sí, nada de Arjona, por favor. ¿O qué tienes contra Arjona tú? Yo, pues nada más. Alguien tiene que ser el troll. Y yo no, Ok, y yo no veo a ninguno de ustedes con esa intención. ok, Tiene lo mira, suyo el Arjona. Vic, Tiene lo ahí va tu suyo. pago. ¿Ya Va, lo perfecto, viste? muchas ¿Ya te llegó? gracias. Sí, sí, exactamente. Liras esterlinas, euros, dólares, muy bien. Me parece Y perfecto. hasta Ajá, bitcoins, ¿eh? Exacto. claro. Esas no pueden Ese, faltar. ese apoyo sí se ve.